Muy buenas, ¿cómo estás? Como ya sabrás, este canal no es un espacio divulgativo, sino que trato de tenerlo como un proyecto artístico en el cual podemos incluir el pensamiento y ciertas cuestiones que tienen que ver con el arte, la cultura, la filosofía, dentro del mismo espacio en el cual suceden las cosas a día de hoy, es decir, a través de plataformas virtuales, mundos que se conectan con la realidad y con el ciberespacio, etc. En ocasiones hay temas que tienen que ver con lo íntimo, con lo personal y se traducen a lo universal cuando resuenan en otra persona, y en otras ocasiones nos centramos en temas más concretos con el pensamiento contemporáneo, la tecnología o la filosofía. Hago esta introducción para la gente que quizá es la primera vez que acude aquí, también porque hay muchos temas que se han tocado en el pasado, tanto a través de autores como Nick Land, a través del metamodernismo de Jason Ananda Storm, la historia de la ciencia ficción, quizá también en otros vídeos dedicados a la inteligencia artificial en relación con el arte de forma más concreta, pero en muchas ocasiones quedan sepultados bajo capas de datos, bajo mis propios vídeos también, de modo que es posible que algunos temas o algunas cuestiones se vean repetidas, pero tratadas desde una perspectiva también actualizada o con nueva información. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la relación entre máquina, gramática y filosofía. Lo haremos a través de preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está la originalidad en la máquina o en estas cuestiones que hay de fondo en la inteligencia artificial, que siempre parece que se da a entender que son automatismos con una entidad propia, con esa capacidad de pensamiento, y en ocasiones nos olvidamos que pueden depender de unos intereses, una programación o unas limitaciones. Esto también está relacionado con el lenguaje y la manera en la cual se construyen estos universos virtuales que al final moldean el espacio donde se genera cultura, tiene que ver también con las limitaciones que le ponemos y los marcos morales, éticos o filosóficos. Nuestra herencia filosófica más cercana ha trabajado mucho el lenguaje y de hecho el ordenador, el mundo virtual tiene que ver con el lenguaje, con programar gramática. Al final, haciendo un paralelismo, las personas, cuando nos expresamos en algún idioma, obedecemos como una máquina a una secuencia de instrucciones de algún programa lingüístico, con unas reglas, con unas normas. La gramática no deja de ser un conjunto de instrucciones que nuestra propia memoria almacena y al ponerla en práctica en un momento preciso permite comunicarnos con otras personas que también comparten ese programa. Es importante aclarar que este tipo de metáforas, a través de entender el cerebro como un ordenador o esta serie de cuestiones, tienen que ver también con el contexto en el cual habitamos. En otros momentos de la historia se ha comparado a lo mejor a un autómata y es posible que en un futuro, una vez superemos estas metáforas que utilizamos para entender la ciencia y nuestra propia existencia, la mente, cosas que no conocemos aún del todo, utilizaremos otras, como puede ser a lo mejor más etéreas, ¿no? Si desaparece toda la cacharrería y la robótica tiene que ver con la integración de cosas que se pueden programar entre nuestro propio organismo, células, cosas invisibles, pues quizá las metáforas también cambian. Esta es otra de las cuestiones que deben estar de fondo cuando hablamos desde la libertad de pensamiento o ensayamos, ¿no? Ensayar al final es probar sobre temas, caminarlos por encima sin el miedo a fallar. El sistema editorial actual yo creo que no permite hacerlo se puede hacer el libro siempre va a funcionar como algo con propiedad, algo que se puede toquetear y todo, pero para estar al día de cierta información o ciertos debates, las plataformas digitales al final es el medio natural en el cual circula la información actualmente. Pues bien, la estética, el arte, la literatura, también dan forma a la manera que tenemos de plantear el propio futuro y de integrarlo en nuestro propio presente. Cada vez es más común encontrar que la cacharrería de los años 80-90, ese exceso de cables, ese exceso de introducción de la agresión de la tecnología como una herida que se esparce y se derrama, suena retrógrado o no acaba de encajar bien en una estética que buscamos cada vez un poco más limpia, porque es así como funciona nuestra tecnología, a través de una pastilla, a través de pantallas que reducen los cables al mínimo, a través de la integración de la tecnología en la propia vida de una forma que se hace invisible, ¿no? Hace que también tenga que ver con la integración de estas cuestiones como por ejemplo la metáfora de la gramática o el lenguaje como una propia tecnología que no es tan diferente o que ayuda a entender mejor en nuestro mundo actual que las periferias, las interfaces, estos cacharritos que pensamos que son el canal a través del cual accedemos a esos mundos y a veces es simplemente una cuestión hormonal, ¿no? Es decir, tú alteras el sistema humano de recompensa, la dopamina, las hormonas que nos mueven, que nos motivan a hacer cosas a través de las redes sociales con información, por ejemplo, y creas un universo, un mundo, un contexto cultural. Esto en el arte
y en el mercado del arte, por ende, lo hemos visto en los últimos 10 años de una forma pues totalmente objetiva. No hace falta que alguien venga y te meta con una pistola un chip en la cabeza o te integre cables y cosas así. Esto nos lleva también al control humano por parte de la programación de estas cuestiones que tienen que ver con la máquina, y lo pongo un poco así, como una entidad abstracta para que cada uno lo aplique, o por si esto se ve más adelante, ya la IA ha pasado de moda y estamos en otra película, pero al final todo va al mismo punto. Tú programas a través del lenguaje, de las reglas gramaticales, y no hay ninguna regla gramatical que impida, por ejemplo, convertir nombres humanos en complementos de objeto directo de verbos como por ejemplo vender o comprar. Las reglas que sí que se aplican aquí serían en ese apartado ya de un mundo exterior o una regulación de leyes donde la esclavitud está abolida desde hace mucho tiempo en muchos lugares y por lo tanto esto sería ilegal, pero estas preguntas o estas cuestiones estarían de fondo también a la hora de regular a la máquina y de cómo interactuaría, porque al final no está entendiendo el mundo como lo hace un humano. De ese mismo modo, una persona que aplica unas reglas gramaticales, una retórica, un conocimiento, una base de datos personal de la memoria que has acumulado a través de lecturas, de libros o de información que tenga que ver con la economía, con el derecho, no importa, va a escribir un texto o va a escribir un informe, va a hacer algo que al final con el tiempo no va a ser tan diferente conceptualmente de lo que haría un robot con una base de datos, una inteligencia artificial, y no podemos considerar más original una que la otra. Y si lo queremos hacer, tenemos que resolver la pregunta de por qué la cosa o el informe o el escrito que ha hecho el ser humano sería una obra original del espíritu, ¿no?, humanista, y la de la máquina no, cuando en el fondo han utilizado una serie de reglas, una serie de referencias que ordenan y escupen al mundo. Es más, en ocasiones intentamos limitar esa posibilidad de conexión abstracta que tiene la máquina, ese efecto Unheimlich, ¿no?, el valle inquietante, las aberraciones que hace la típica generadora de imágenes que pone 7 dedos, tal. En el fondo, este es el punto más interesante en el cual nos vamos a encontrar en la relación con la inteligencia artificial. Es esa originalidad extrema que el ser humano a veces no va a poder llegar y en cuyo camino ahora se trata de limpiar, de depurar para que cada vez se parezca más a una especie de ideales, a veces unos ideales, por ejemplo, en el arte que apelan más al siglo XVIII que no a la actualidad y que de fondo también están poniendo en cuestión lo que consideramos realmente original o realmente valioso, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser una obra hecha por un ser humano mejor, peor. Lo que importa es las cuestiones que hay de fondo. Lo interesante del pensamiento, de las cuestiones filosóficas, es que a diferencia de la ciencia, no se trata de explicar por qué suceden ciertas cosas, sino más bien por qué pensamos que suceden de ese modo. Y con esta introducción de 1 hora, porque ya el vídeo de hoy es un poco más así distendido, en verdad es un objetivo, estoy calentando un poco el terreno para llegar a una lectura sobre 3 artistas. Bueno, no son 3 artistas, da igual, sí, son artistas. Es que no quiero decir aquí el director de no sé qué, profesor de filosofía. Un libro que tiene que ver con la inteligencia artificial y las artes visuales, a partir de unas conferencias que encontré en el Reina Sofía, y me apetecía comentarlo también para expandir, pues eso, todos esos vídeos que he comentado en la introducción. Y bueno, creo que también es interesante darle un punto de charla más, pues eso, te lo pones de fondo, vas comentando temas que van resonando, y por eso he hecho una introducción tan larga o está más desordenado el vídeo. Es que quiero poner la cancioncita en medio. El saber, como en la vida en general, aunque esté siempre de fondo, tiene una tensión, una dialéctica, y hay 2 personajes, uno que dicta las reglas y otro que las obedece. Para los griegos esto también estaba implícito en su pensamiento, ya que cualquier saber presuponía una relación de poder. En la antigua Grecia, cuando se pensaba sobre algo, sobre el origen de algo, se buscaba más bien quién había impartido la orden para hacer ese algo y no tanto quién lo había fabricado, ¿no?, sino quién estaba detrás de esa orden y no del que lo fabrica. El verbo arqueo significa comandar, también significa comenzar, gobernar, iniciar, y son significados
que conservamos en muchas palabras, por ejemplo, arqueología, monarquía, que sería el discurso sobre los orígenes, y el gobierno de uno solo. Esto lo podemos trasladar a la metáfora del típico telar automático, los telares de Jacquard, etcétera, un robot industrial, donde al final son objetos técnicos, una tecné de un fabricante, pero que además también poseen por sí mismos esa tecné, porque tendrían esa autonomía o ese saber intrínseco que saben hacer algo, que sabe tejer una camiseta o sabe montar un automóvil ese robot. Se diría, por tanto, que ese saber no existiría si alguien no lo hubiese programado para tal efecto. Y esto, si bien es cierto, también lo podríamos trasladar a lo que hablábamos al principio de relaciones de saber más abstractas entre personas o entre un conocimiento, cuando, por ejemplo, a alguien, a una persona, le enseñan a tejer una camiseta o a montar un automóvil con conocimiento, a mano, diríamos, ¿vale? Por lo tanto, esa cadena de aprendices tiene, en teoría, un origen, y ese origen no lo tendría otro aprendiz, sino un maestro o una maestra. Esa figura, que aunque sea mitológica en el fondo, que viene a decirnos que en algún momento pues, alguien, ¿no?, un iluminado, aquí el genio, el demiurgo, se inventó esas reglas o aprendió por sí mismo. Insisto, esto es una metáfora mitológica, que nadie se lo tome a pelo, pero es para llevarnos al punto de esas inteligencias artificiales que no funcionan a partir de un texto, una programación clara que cumple la máquina y ya está, sino que hay procesos más complejos que creo que se han llamado Deep Learning, o al menos lo recuerdo así, igual si me he equivocado me corregís, ¿vale? Pero creo que sí, que es Deep Learning y bueno, toda esta serie de redes neuronales artificiales, donde la máquina no se limita a efectuar una operación, sino que infiere qué operación efectuar para obtener un resultado. A partir del procesamiento de una multitud enorme de datos, estos sistemas van a llegar a descubrir correlaciones que ignoran los humanos, es decir, que en el fondo estarían aprendiendo. Asimismo, los famosos algoritmos, que ya se han convertido en una metáfora de cosas ya mucho más complejas que no sé quién coño entiende, si ni siquiera las personas que lo programan lo acaban de entender, sería algo, ¿no? El algoritmo prevé el comportamiento de una persona, de alguien que está en Internet, en función de lo que otros con un perfil similar hicieron previamente, de modo que las informaciones acerca del pasado de multitudes de usuarios permiten predecir el futuro de una sola persona. Y si se equivoca, pues se corrige o se hace una variable, se ponen otros parámetros, hasta que empieza a acertar cada vez con mayor exactitud. Y esto es algo que vivimos a diario, ¿no? Pues abre tu feed y te dirá quién eres. Quizá el principal problema de estas relaciones entre el algoritmo y la vida personal de alguien, ¿no?, es que esa inteligencia artificial ya viene programada, ya está aprendiendo y decidiendo por sí misma, entre comillas. Y no se podría decir lo mismo del usuario que es catalogado por ese algoritmo o esa inteligencia artificial. Podemos decir que esos algoritmos o esas inteligencias artificiales encuentran correlaciones entre una X y una Y que en un momento dado ya no tiene que ver con lo que una persona o un humano ha programado, sino que esas correlaciones las encuentra de manera autónoma. ¿Qué pasa? Se pueden llegar a puntos que un humano tampoco va a llegar allí, porque estas correlaciones de la máquina van siendo exponenciales hasta unos rincones que nos es desconocido para nosotros. Esa es la parte que, como artista, a mí más me interesa, pero que al final es la que se intenta capar en la generación de imágenes y se acaba quedando reducida al control un poco más social o a la disección de información. Al final la máquina no sabe por qué es así esa decisión, pero el fenómeno se da con suficiente frecuencia como para que sí que esa máquina concluya que si una persona reúne ciertas características, ciertos síntomas, es muy probable que también tenga esta consecuencia. Si X, entonces Y. Esto en el ámbito de la medicina pues es una maravilla, porque llega al punto en el cual ya en la actualidad esa máquina puede llegar a tener un diagnóstico mucho más acertado que un especialista, pero esa máquina no la imaginamos dando clases o conferencias en una universidad. De aquí enlazamos con otro debate muy interesante, muy de ciencia ficción. Todo lo que pueda decir ahora que es ciencia ficción, mañana es realidad. Así que son preguntas interesantes, ¿no? ¿Por qué no dejamos que estos artefactos, estas máquinas, puedan decidir u orientarnos en nuestras decisiones colectivas, de gobierno, de gestión funcionarial, de logística, de
general, ¿no? De gobierno, ya es que la propia palabra lo dice. Si al final nuestros preceptos en ese ámbito suelen ir orientados hacia que la persona más competente, no me río, ¿no? Sea la que toma las decisiones, o en la cual delegamos las decisiones de individuos, ¿no? Yo estoy ocupado en otras cosas o yo no soy competente para tal cargo, y representa que en el ámbito político ese entramado de personas especializadas en eso que se supone, es que joder, queda hasta un puto chiste decir esto, ¿no? Que son competentes para ello, ¿no? Pues nos gobiernan, porque nosotros delegamos esa libertad, ese espacio en esa otra persona. Bueno, esto evidentemente, ya no hace falta ni discutirlo, no funciona como tal, no se cumple, o si se cumple bajo los parámetros, ¿no? Porque al final todo es una capa estética, luego el funcionamiento social de ese sistema pues parece que sí que es eficiente en ese caso, pero bueno, que la cuestión es, y parece que el mundo vaya orientado hacia ello, delegar todo ese tipo de decisiones en mecanismos automatizados que parece que van a decidir de una forma más eficiente, y esto pues tiene una consecuencia que es una pregunta puramente filosófica, moral y ética. Aparte de las que se nos ocurren siempre, ¿no? Pues están las obvias de qué pasa si un sistema informático le niega el empleo o un seguro a una persona porque le han leído los datos del algoritmo, yo qué sé, pues una camarita la ha leído facialmente cuando entraba en el hospital y ha dicho a la oficina del seguro y dice, uy, esta persona tiene síntomas de una posible enfermedad, no le voy a dar un seguro, no le voy a dar una ayuda, no le voy a dar nada porque veo que no es rentable, no es útil, no es eficiente. Esta es la típica pregunta moral ética que pues cuando un coche automático tiene que llegar, va a decidir en quién atropellar o a quién no. ¿Qué más podemos? Hay cientos y son tan repetidas ya que me cansa decirlas porque seguro que las conoces, pero si no también tenemos en la cuestión de la autoría, del arte, de la literatura, del cine. ¿Qué pasaría si las máquinas se convierten en las autoras de esas obras originales que vamos a estudiar y los humanos nos dedicaríamos a glosarlas, a ordenarlas, a citarlas, a trabajarlas, pero no a crearlas? Que esto es lo mismo en el ámbito de las matemáticas, que se hizo con el proyecto Ramanujan Machine, en homenaje al matemático de Cambridge que dejó 3 cuadernos repletos de fórmulas que se supone que iban a generar cifras como pi, el número de Euler o la constante de Catalan. Lo que se buscaba con esta máquina era crear una máquina que propusiese fórmulas cuya validez los matemáticos deberían demostrar en los próximos años. Es decir, que en lugar de programar la máquina con una fórmula para que generara una constante, se propusieron una constante para que encontrase la fórmula. Y esto, enlazado con lo que proponíamos al principio sobre el pensamiento griego, la dominación, el poder que tiene el origen de una idea, quién la propone, no tanto quién la crea, esa relación, sí es una relación de poder en el saber, lo podemos enlazar con esas preguntas que plantea la ciencia ficción o la ficción, el costumbrismo actual ya, la ciencia ficción no es ni ciencia ni es ficción. Como por ejemplo si la máquina nos va a sustituir, nos va a reemplazar, nos va a quitar el trabajo, etcétera, etcétera. Preguntas muy manidas que cada vez tienen menos sentido y que al final la cuestión de fondo es si las vamos a seguir controlando o las vamos a controlar o van a llegar a dominarnos y se van a convertir en nuestras maestras y no en nuestros servidores. Esto tiene consecuencias también en el pensamiento y saca un poco a la palestra, ya yo para mí con un poco de desfase, esas cuestiones de resucitar un humanismo o al revés, ¿no? De hablar de un posthumanismo, pérdidas de espiritualidad en la sociedad, cuestiones de fe, cuestiones que tienen que ver con religar y ese tipo de debates más filosóficos que darían para otros vídeos donde se plantea si volvemos a un humanismo tuneado o actualizado o directamente asumimos que ya no, que esto es un cambio irreversible y por lo tanto entramos en una fase posterior a ese humanismo que estaba ahí un poco en el limbo. Y al final son cuestiones que, sinceramente no tienen mucho interés porque en un mundo como el actual este intento de llegar a conclusiones irreversibles, tal y como pasó con la posmodernidad, pues no han tenido mucha efectividad, ¿no? Quizá lo más interesante al final es preguntarse por qué o desde cuándo existe esta relación entre la máquina, el humano y qué posibilidades, qué otras preguntas se abren y que cada persona, que acudís a este canal, pueda escoger la que más le interesa, llevársela a su propio terreno, a sus propias conclusiones en base a la experiencia que tienes. Estas cuestiones también nos llevan a puntos filosóficos como el pensamiento de Aristóteles,
que en un momento dado, pues haciendo aquí un resumen muy rápido, podía llegar a imaginar o a pensar, concebir más bien, que al final un robot o alguien que ejerciese un automatismo, una técnica, y fuese un ser humano, pues no tendría ninguna diferencia. Al final el esclavo, ¿no? Estamos en otro contexto, sería como una especie de robot. La cuestión aquí sería la del espíritu, porque para Aristóteles aparecería vinculada a las personas que serían los amos. Entonces, el interrogante que nos aparece aquí es: ¿alguien ocupa el lugar del amo porque posee un espíritu o posee un espíritu porque ocupa ese lugar? Y alguien ocupa el lugar del esclavo porque carece de espíritu, o al revés, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que llegamos? Como vemos en este caso, al final no es tan diferente el origen de la filosofía, en este caso el contexto griego, porque estamos hablando de gobernantes y gobernados. Lo aplicamos a la máquina y tenemos el mismo debate filosófico. Es lo que comentamos en la introducción esta infinita, que al final la técnica no es un asunto de cables, de cacharritos, de circuitos, de implantes, de chips que se integran y que están ahí, ¿no? Sino tiene que ver con el poder dentro de una sociedad, ¿no? Esa cuestión del amo y el esclavo, del servidor y del maestro, de saberes prácticos y saberes teóricos. Es así también como el padre de la cibernética, Norbert Wiener, que es súper interesante también de leer, mezcla no solo una cuestión puramente técnica, sino que le da una dimensión filosófica. Por ejemplo, en The Human Use of Human Beings, Norbert Wiener nos dice: cuando los átomos humanos se encuentran estrechamente unidos para componer una organización en cuyo seno se los utiliza, no como individuos responsables y con derechos, sino como piñones, palancas y bielas, poco importa que estén hechos de carne y hueso. Lo que se utiliza como elemento de una máquina es, de hecho, un elemento de la máquina. Y concluye también, en otra parte del texto, ¿vale? La nueva revolución industrial es un arma de doble filo, que los gobiernos deberían orientar en beneficio del hombre para el ensanchamiento de su ocio y el enriquecimiento de su vida espiritual, y no para el enriquecimiento económico de una minoría y la adoración de la máquina como el nuevo becerro de oro. Al final, también en la etimología de la palabra cibernética está el apunte que hemos hecho en la introducción, bueno, en este principio, que esto ya no tiene ni partes, ¿no? En esta charla escupida a la red. La máquina es gobernada por un dispositivo. Cibernética tiene que ver con conducción, con gobernar. Al final, la cibernética, como disciplina, estudia la codificación de instrucciones para que sean completas, tratando de contrarrestar la entropía de cualquier orden, es decir, la tendencia a un caos, a un ruido o a un desorden. De aquí también pasamos a otra cuestión muy interesante. Como veis, estoy intentando volar un poquito por encima de las preguntas que luego voy a profundizar en otros vídeos, o que ya he profundizado en otro momento, pero sirve de refresco, que es si al final el saber de la máquina, de la inteligencia artificial, es simplemente una técnica, en el sentido de eso, una técnica, una pericia, una destreza para efectuar una tarea, o también puede generar una episteme. Al fin y al cabo, si los mecanismos cognitivos nuestros funcionan como una máquina cibernética, y utilizamos estos paralelismos para entendernos, las máquinas cibernéticas, tarde o temprano, deberían funcionar como un mecanismo cognitivo, que es otra de esas grandes cuestiones de la ciencia ficción. Si nuestro cerebro es una máquina neuronal, pues por muy compleja y complicada que sea, y aunque no la entendamos, la inteligencia artificial podría llegar a reemplazarla en el futuro, o podría, como ya se ha planteado en muchas películas y libros, etcétera, ¿no?, reconstruir mediante la inteligencia artificial nuestra persona, nuestra personalidad y esta serie de cuestiones que ya se meten en lugares muy oscuros. Creo que ya he surfeado bastantes preguntas, porque es que si no esto sería infinito, pero bueno, voy a ver si alguna más tengo apuntada por aquí. Hay alguna otra que preocupa mucho, sobre todo a la gente un poco más polla vieja, que es el tema de la memoria, ¿no? Ya el farmacón de Platón. Estoy aburrido de repetir estos conceptos, pero al final, cuando tenemos acceso a dispositivos, igual es un smartphone o lo tienes ahí en la cabeza, en unas gafas, yo qué sé, cómo se acabará siendo, pero si tú puedes acceder, consultar en cualquier momento esa memoria gigantesca, global, que tienes en internet, ¿no? O incluso ahora yo veo, el otro día estaba viendo un partido de fútbol en casa de unos amigos y había una señora muy mayor allí. No me preguntéis por qué, estaba sentada en el sofá, totalmente fuera de contexto aquello, muy maja, y yo veía que la señora mayor preguntaba por el chat de voz a ChatGPT todas las cosas que se iban preguntando en
en la mesa alrededor con las patatas fritas, el proyector allí. Y yo flipaba porque digo, joder, yo no utilizo la voz para preguntarle al ChatGPT, pero ya está, ¿no? O sea, es totalmente accesible y está sustituyendo la memoria, ¿no? El hacer memoria, el recordar de forma analógica, si se quiere decir así, por esa base de datos. Eso te hace mejor, peor, más tonto. Estas son preguntas absurdas. Al final, el libro es una herramienta, una tecnología que se utiliza en un momento dado, pero no es la forma natural, orgánica de transmitir la información y de almacenarla en nosotros como humanidad. Sería más, tenemos un signo mucho más oral. A veces no importa toda esa información, quién, cómo la maneja, porque todo vuelve a reiniciarse o se vuelve más sencillo o simplemente se va moldeando según el contexto que acabamos habitando. Y por eso hoy hablamos de Aristóteles en este vídeo a través de un ordenador, haciendo las mismas preguntas que nos hacemos al final hoy en día, ¿no? Al final de estas cuestiones creo que la chicha está en... Tía, esto suena aquí como si fuese un muelle la silla. No sé si se ha colado el sonido, bueno, da igual. En el momento en el cual hay una revolución industrial, una de las consecuencias que hay de esa revolución tecnológica es la era del capitalismo en la cual habitamos. Se vio y se estudió y se analizó mucho, ¿no? Cómo al final las máquinas acaban sustituyendo al saber artesanal. Y de hecho, mucha de la fantasía que tenemos en el mundo de la ciencia ficción, que consideramos totalmente actual o más moderno, viene de aquí, viene de hace 150 años, desde hace 200 años. Lo importante ahora, yo creo que en esa revolución cibernética, tiene que ver con cómo el saber intelectual, no el manual, el artesanal, sino el intelectual, se convierte en trabajo productivo. Una vez ese trabajo manual o artesanal o físico es sustituido por la máquina y aceptado en sociedad, ¿no? Hasta el punto en el cual pues, no hace falta ni explicarlo, cómo hemos vivido y cómo vivimos, viene la pregunta de si las máquinas también van a reemplazar o desplazar el saber teórico, el pensamiento, la cultura, el arte, que por eso he hecho este vídeo, ¿no? Porque últimamente vuelve a estar caliente cada vez que sale algún apunte, ¿no? Alguna revolución de estas de nuevos aparatitos, de nuevos debates, ¿no? Se calienta un poco el avispero y últimamente todo tenía que ver con la cuestión de nuevo de la originalidad, de la autoría, pero bueno, como ya lo había tratado en un vídeo en concreto, pues he decidido hacer pues una expansión de otras cuestiones que siempre uno va apuntando. También tenía unos subrayados de un libro muy interesante que leí, creo que en la pandemia, que lo dejo por aquí apuntado, a ver si me acuerdo de poner la foto, si no lo buscáis, de Arthur Scavino, Máquinas filosóficas, donde también se analiza pues un poco lo que hemos ido hablando hoy, y cuestiones también dentro de la propia filosofía, de cuestiones doxográficas que tienen que ver con, por ejemplo, el entendimiento del humano como una máquina, el mecanicismo. Esto lo vimos en la historia de los autómatas, por ejemplo. Cuestiones de cómo la filosofía ya desde hace siglos intenta reconstruir los mecanismos de pensamiento del ser humano y a través de esas reglas de la lógica, de la gramática, de los procedimientos de la retórica, ya se estaba presuponiendo de alguna manera que tarde o temprano esos mecanismos podían ser reproducidos por un dispositivo automático o autónomo. Es como si el día en que los humanos se conocieran a sí mismos, que llegáramos a ese punto de singularidad, cuando se hubiese desvelado el secreto de los movimientos del espíritu, de la mente, se descubriría finalmente una máquina compleja y seríamos desvelados, ¿no? Desde el interior a través de darnos cuenta que somos mecanismos cognitivos y ya está. También tenemos ejemplos como los autómatas, entre comillas, espirituales de Spinoza, que al final son los seres humanos, las máquinas de razonar, semejantes a la calculadora mecánica de Blaise Pascal, hacia 1642, la pascalina, desde Aristóteles también hasta Wittgenstein, Boole, Frege, Bertrand Russell. Hay muchos filósofos al final que iban preparando un poco ese día, que trataban de conjurar la relación entre la máquina, el lenguaje, la lógica, las matemáticas, el hombre, la mente, el ser humano, estas cuestiones como relacionadas que parece que pudiesen desgranar la existencia, la propia esencia del ser humano, comparándolo como un proceso lógico. Y para ver cómo esto resuena desde atrás en el tiempo, hemos hablado de gobernar, de cibernética, y Platón decía en Clitofón, bueno, quizá no era Platón, ya esto aquí siempre ha habido salseo de si eso no, da igual, Platón al final es una figura mitológica que nos podemos ahí ya embutir como queramos, es otra cuestión interesante de trabajar, da igual, que decía, el que no sabe gobernarse a sí mismo debe convertirse en esclavo de otro antes que actuar en su guisa y como buen navegante
confiarle su navío a alguien más hábil en la ciencia de pilotar a los hombres, esa misma ciencia que tú, Sócrates, denominas política. Esta misma cuestión del gobierno de uno mismo y de los otros también aparece en Kant, en Anotaciones a las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, 1764, donde nos dice: el hombre que no se encuentra en esta situación de dependencia dejó de ser un ser humano, perdió este rango y se convirtió en el accesorio de otro hombre. Ya sabéis que cuando se pone hombre se refiere a todos los seres humanos, porque antiguamente solo existía el hombre, al parecer. En esta misma línea también nos dice Nietzsche, Friedrich Nietzsche: una civilización superior solo puede aparecer donde existen dos castas distintas, la de los trabajadores y la de los ociosos, capaces de un verdadero ocio, o en términos más elocuentes, la casta del trabajador forzado y la casta del trabajador libre. Esto aparece en Humano, demasiado humano, 1878. Y también Malevich, Casimir Malevich, el artista, en La pereza como verdad inalienable del hombre, 1921, decía: la humanidad socialista transferirá los callos y los sudores a los músculos de las máquinas y les garantizará a estas un trabajo ilimitado que no les dejará ni un minuto de respiro. Que por cierto, sobre Malevich, el suprematismo, sobre las cuestiones de cómo la religión, el icono ortodoxo, el arte bizantino se incorpora en el arte totalmente contemporáneo, sobre la Bauhaus, etc., tienes un par de vídeos dedicados al tema muy interesantes. También, siguiendo la misma línea, porque creo que voy a cerrar ya, a ver si encuentro algo más interesante, hay otros temas que ya he tocado en estas notas que tenía, como los autómatas de Festo y Dédalo, que esto en el vídeo sobre historia de los autómatas también está explicado, y que también contendría un poquito esa esencia del pensamiento griego que hemos seguido heredando, incluso, insisto, en tiempos actuales, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles pensaba que incluso entre los seres obedientes se encontraba el propio sujeto, como si éste pudiera emitir una orden y obedecerla al mismo tiempo, y esta especie de autogobierno, este desdoblamiento del sujeto, entre un alma, un espíritu que está dando órdenes y un cuerpo que las estaría obedeciendo, acabaría por convertirse posteriormente en esa diferencia que se ha encontrado entre seres humanos y máquinas. Y al final toda esta relación, que me quedo sin voz ya, al final todas estas relaciones también tienen ese componente religioso de fondo que hemos ido apuntando en algún momento, y es que el progreso científico, tecnológico, llega a un momento en el cual empieza a sustituir ese papel que se había reservado entonces a las religiones del mundo, que es, entre comillas, liberar a la humanidad de las penas que le habían afligido desde su expulsión del paraíso, desde redimir al ser humano, ¿no? Liberarlo. Se supone que este discurso lo empieza a asumir el progreso científico, como hemos dicho, y se acaba planteando una dicotomía que es, pues hay dos maneras de acabar con las desigualdades del mundo, con estas cuestiones más de fondo, ¿no? Que sería, o terminamos con la clase dominante a través de revoluciones políticas, sociales, o acabamos con la clase que está siendo dominada a través de revoluciones tecnocientíficas, o ambas cosas a la vez. De modo que tendríamos que los progresos sociopolíticos de un lugar, de una civilización, se medirían por la disminución de la desigualdad entre sus partes, esto es un poco en los discursos sociales que tenemos hoy en día, y en cuanto a la parte de progresos tecnocientíficos, sería por la disminución del tiempo que consagramos las personas a trabajos de mierda. Y a su vez, y quizá en consecuencia, a un incremento también notable de la esperanza de vida. Esto siempre sobre el papel, de una manera utópica o teórica, luego con también consecuencias que hemos podido vivir, pero nunca nada es perfecto. También al final, en los países del primer mundo, que esto se ha podido experimentar en cierto grado, con el pretexto de prolongar la vida, de compensar nuestras carencias, las cuestiones que tienen que ver con, diríamos, el alma, la psicología, la mente, ¿no? Pues al final hemos conseguido un mundo también donde las drogas, las tecnologías, las biotecnologías acaban controlando el funcionamiento de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Otra vez, estoy ya patinando, ya tengo diarrea verbal actualmente, ya no sé si es porque he tocado demasiados temas y esto pues lo hago siempre un poco sin guión aquí. Me apetecía hablar de esto, estaba trabajando en otra movida con estos apuntes, textos, y digo, pues voy a sacar un vídeo, que hace tiempo que no hablamos de estos temas. Y encima que no es. La realidad es que quería hacer un vídeo, terminar la serie de vídeos sobre Méliès y después de la finitud, y no encuentro el libro.
Y claro, sin los subrayados y los apuntes de ese libro, yo no tengo huevos a plantear el capítulo cuarto aquel. Es que no hay manera, o sea, de memoria no me acuerdo, y si cogiese otro libro ahora, por ejemplo, me voy a la librería, me lo compro, y si los subrayados y los apuntes, ese libro es un dolor de huevos, no me veo capaz de terminar el vídeo, así que, bueno, queda colgada la serie ahí. Ya no sé qué estaba diciendo ahora, mira, quizás es el momento de terminar este. Podemos cerrar, ya que ha sido un poco el tema así de fondo, ¿no? De la cibernética, el cyborg, ¿no? Con un extracto del manifiesto Cyborg 1984 de Donna Haraway. El fin del siglo XX, nuestra época, la suya, ese tiempo mítico llegó y no somos sino quimeras, híbridos de máquinas y organismos teorizados y después fabricados. En una palabra, cyborgs. El cyborg es nuestra ontología, define nuestra política. Es una imagen condensada de la imaginación y la realidad reunidas. Esta unión estructura toda la posibilidad de transformación histórica. Hay que recordar que el concepto cyborg de Donna Haraway no es tanto el robotito, el cacharrito así del imaginario de ciencia ficción, sino que es más algo teórico o ontológico, ¿no? Que tiene que ver con esta unión entre la máquina y el ser humano a través de lo que hemos hablado un poco hoy, ¿no? Pues ya puede ser del lenguaje, de la relación con lo virtual, esa simbiosis, ese feedback que al fin y al cabo estás viviendo ahora, ¿no? De cosas que a lo mejor no son tan explícitas, pero que tienen que ver con el pensamiento, el conocimiento, cómo interactúas con ello a través de dispositivos y plataformas como YouTube, esa oralidad del conocimiento, esa biblioteca gigante que es puramente verbal, diferida, pero al mismo tiempo igual de profunda, y que, bueno, en general seguimos siendo seres humanos y no va tanto hacia el punto de la ciencia ficción. Bueno, no sé, ya le dedicaremos otro vídeo al manifiesto Cyborg, que creo que no hay vídeo de esto. Hay vídeo de todo, pero faltan 1000 cosas. No sé cómo podríamos terminar esto de manera más épica. Y si al final todo iba un poco... Hemos empezado con el tema de la originalidad, de quién crea, de la máquina, del ser humano. Y yo creo que una de las diferencias, o por lo cual nos fascinamos por el arte, los artistas, y ya no tanto como a nivel de fascinación por un individuo que parece ¿no? Que esto es un poco más la concepción del arte que teníamos antes. A día de hoy lo veo incluso en un apartado más íntimo. Seducción, al final el arte, la literatura es seducción, lo hablaba con una amiga hace un rato, y quizá algo que nos fascina de los seres humanos, que quizá las máquinas todavía no pueden controlar del todo, o sí, vete todo a saber, es cómo no podemos explicar cuando una persona crea algo y pasa de esa nada, de ese estado pasivo, o de esa idea que todos podemos tener en la cabeza, a la actividad. ¿Cómo materializamos esa idea? ¿Cómo activamos aquello que suele estar en la cabeza de otras tantas personas? Por eso también admiramos, ¿no? Para admirar hay que conocer lo que se hace, ¿no? Yo admiro a alguien cómo toca un instrumento porque en el fondo sé que es difícil, o lo admiro mucho más y con más devoción si además sé cómo funciona ese instrumento, incluso lo he llegado a probar y puedo ver que aquello que está haciendo es aún más complejo, ¿no? Cómo está activando ese instrumento, por ejemplo. Y también cómo se pasa de obedecer unas reglas, unas normas que permiten actuar en un campo de la cultura, del arte, de la literatura, y cómo pasas de ese campo de obediencia a la desobediencia total, a la rebelión. La creatividad, la genialidad, la inspiración, el concepto que más te apetezca poner, siempre tiene que ver con la capacidad de esa persona en revolucionar, en ir en contra de lo que se supone que tenía que ser ese campo de juego. Es ahí, en ese punto, donde inevitablemente sentimos fascinación por quien crea esa pequeña revolución en el ámbito que nosotros admiramos o donde nos sentimos cómodos. Si te gusta leer, pues será con la lectura; si te gusta el arte, será con un cuadro. Ver que alguien está rompiendo esa grieta te permite a ti también ver e introducirte en esa grieta, y eso es puro amor, fascinación, y es una atracción inevitable que casi convierte en divina a la persona que te ha permitido acceder a aquello que tú tanto querías y quizá no habías encontrado el camino. Entonces, es una cuestión interesante, ¿no? Cómo resuelve esto la máquina. Pero la cuestión más interesante de fondo es si la originalidad, como hemos dicho aquí tantas veces, tiene que ver con la ignorancia de la persona que lo ve o realmente con el genio divino de quien lo creó. Algo original, en el fondo, es algo que no conocemos y de repente se desvela. Pero la mayoría de veces no sabemos qué otra persona conocía aquello, o si eso ya existía para otras personas y simplemente somos nosotros que acabamos de llegar a un territorio donde no podemos controlarlo todo, no lo sabemos todo,
y ha habido alguien, una persona que te has cruzado, muchas veces por azar, por una buena recomendación, que te ha abierto esa ventana que tú no conocías. Pero eso por sí mismo no es original, es tu propia ignorancia y eso lo puede hacer una máquina o una persona, ¿no? Dejamos la pregunta aquí. El episodio, ya no sé cómo llamarlo, el vídeo de hoy, vídeo ensayo, ha quedado un poco como una especie de programa de radio vintage. Me faltaba estar con un cigarro aquí, un cenicero y las luces apagadas. Y no sé ni qué imágenes voy a poner de fondo. Me puedes seguir en redes sociales buscando a Alejandro Acosta. Tienes aquí abajo los links en la descripción. Esto también lo tienes en formato podcast. Creo que el de hoy es ideal para escucharlo en podcast, aunque a veces está desactualizado. Lo voy actualizando cada semana. Sigo también con los vídeos pendientes del canal del perfume y el miasma. Te lo he repetido tantas veces. Es que yo creo que hay 40 vídeos prometiendo este. No sé ni dónde tengo el libro tampoco. El que he dicho de inteligencia artificial y artes visuales a través de otros pensadores. Tengo otro pendiente de John Cage y sus escritos, color y significado. Teoría culo dura, como me gusta a mí. Quería hacer unos análisis de unas películas que he estado viendo bastante cine últimamente. Me han hecho muy buenas recomendaciones y lo estoy disfrutando. Quería hablar sobre Severance, quería hablar sobre After Sun, quería hablar sobre Undone, pero también últimamente he tenido mucho trabajo, muchísimo, fuera la parte del canal y todo esto, ¿no? Y no me ha dado tiempo a todo, así que bueno, la cosa va como va. Espero que hayas disfrutado de este vídeo un poco más distendido, aunque hayan temas complejos, profundos, que sirva también para generar curiosidad para los futuros vídeos que vienen más específicos sobre el tema y sobre todo que te animes a comentar sobre estas preguntas que quedan abiertas, ¿qué piensas tú? Muchas gracias, ha llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.